El anciano le entrega una pistola al hombre y le ordena matar a su propio perro. El hombre levanta el arma con vacilación, mirando la expresión inocente del perro, lo que le impide apretar el gatillo, pero el anciano a su lado le advierte que si no obedece la orden, fracasará en su prueba para convertirse en agente especial, y todo su esfuerzo habrá sido en vano. El hombre recuerda el duro entrenamiento de estos meses, y al perro que ha estado siempre a su lado, pero finalmente no puede reunir el valor para disparar. El anciano, decepcionado, le pide que devuelva el arma. Sin embargo, el hombre apunta repentinamente al anciano, con determinación en su mirada. En ese momento, un disparo resuena desde la habitación contigua, rompiendo la tensa atmósfera. Por compasión hacia su perro, lo expulsan del programa de agentes, y regresa a su hogar con su mascota, mirándose al espejo. Toda esta experiencia le parece un sueño. Taron era originalmente un joven delincuente sin rumbo, hasta aquel día, en que conoció a Hart, el antiguo compañero de su padre, y descubrió que su padre había sido un excelente agente, y que como su heredero, tenía derecho a convertirse en un candidato a agente, pero ante la propuesta del elegante caballero, la rechazó sin dudarlo, porque no creía que pudiera caerle del cielo semejante oportunidad. En ese momento, un grupo de pandilleros llegó buscando venganza. Hart intentó convencerlos civilizadamente de que se marcharan. Tras escucharlos, Hart atravesó el grupo sin decir palabra. Luego fue hasta la puerta, la cerró tranquilamente, y echó el cerrojo. No quería que ningún delincuente escapara. Esta provocación despertó inmediatamente la ira de los pandilleros. Hart, sin mostrar preocupación alguna, fue el primero en atacar. La copa de la mesa salió disparada como una bala, golpeando con precisión al líder. Esta escena dejó a todos boquiabiertos, pero rápidamente reaccionaron, lanzándose a contraatacar con los puños en alto, pero Hart los neutralizó con facilidad. Luego todos se abalanzaron sobre él. Hart, con su paraguas negro, se movía con soltura. Cada movimiento suyo rebosaba elegancia. Un tipo corpulento intentó atacarlo por sorpresa con una botella, pero fue inmovilizado por una descarga eléctrica del mango del paraguas. En menos de 2 minutos y medio, todos los pandilleros yacían en el suelo. El nuevo líder que acababa de llegar intentó sacar un arma, pero Hart abrió rápidamente su paraguas, bloqueando fácilmente todos los ataques. Mientras el hombre quedaba perplejo, Hart giró el mango activando el modo de vuelo, y tras 2 vueltas y media, el atacante quedó inconsciente. El dueño del bar intentó llamar a la policía, pero Hart solo giró su reloj, y un dardo tranquilizante derribó al propietario. Taron, testigo de todo esto, quedó completamente impresionado por aquel caballero elegante, y se rindió ante él. Aceptó seguir los pasos de su padre, para convertirse en un elegante y hábil agente especial. Después, ambos entraron en el probador de una sastrería. Hart tocó la superficie del espejo. Tras el reconocimiento de huellas, todo el espejo comenzó a descender lentamente. ¿Hasta qué profundidad llega su maldito dedo? Lo suficientemente profundo. Durante el trayecto, Hart le explicó que los Kingman están formados por 13 miembros, una organización antigua y misteriosa, cuyos nombres en clave provienen de la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. La organización no pertenece a ningún país, libre de interferencias políticas y burocráticas. Una organización de pura justicia. Pronto llegaron a las profundidades, donde un tren de alta velocidad les esperaba, el transporte exclusivo de los Kingman. En cuestión de segundos, el tren recorrió miles de kilómetros, llegando a otra base secreta. Taron pudo ver por primera vez el poder de los Kingman. Allí había otros 8 candidatos. El instructor Merlin les explicó que de los 9, solo uno obtendría el puesto de Lancelot en los Kingman. También dio a cada uno una bolsa para vómitos, porque esta entrevista no era un juego, sino que podía ser mortal. Sin embargo, las palabras de Merlin fueron tomadas por los candidatos como una táctica habitual para asustar a los novatos. Al caer la noche, el suelo del dormitorio comenzó a filtrar agua. Taron, que acababa de dormirse, despertó por la sensación de frío. Se levantó rápidamente y encendió la luz, descubriendo con horror que el agua ya había cubierto las camas. A ese ritmo, en poco tiempo, toda la habitación estaría inundada. Todos entraron en pánico. En ese momento, un candidato llamado Charlie señaló que podían respirar a través del inodoro. Apenas terminó de hablar, el agua lo sumergió por completo. Todos nadaron inmediatamente hacia los baños, quitando rápidamente las regaderas e insertando los tubos en el inodoro, utilizando la cavidad en forma de U para respirar. Sin embargo, Taron no optó por esperar, sino que nadó hacia la puerta, intentando abrirla para salvarse, pero bajo la enorme presión del agua, la puerta estaba completamente inmóvil, como si estuviera soldada. Al ver esto, Taron nadó rápidamente hacia los otros candidatos. Todos se tensaron, pensando que venía a robarle sus tubos de respiración, pero sorprendentemente, Taron pasó de largo, y nadó hacia la ventana de cristal. Levantó su puño, y golpeó el cristal una y otra vez. Merlin, observando desde el otro lado del espejo, se apartó satisfecho. Taron, que había estado muchas veces en comisarías, observó astutamente que ese espejo probablemente era de doble cara. Era arriesgado, pero acertó en su apuesta. Sin embargo, Merlin no estaba contento con esto, porque a sus ojos, excepto Taron, todos los demás habían fracasado, pues solo pensaron en salvarse a sí mismos, olvidando lo más importante,
la vida de sus compañeros, lo cual, para los Kingman que valoran el trabajo en equipo, era un error fatal. Evidentemente, la advertencia inicial no era solo para asustarlos. Tras varias rondas de pruebas escritas y entrenamiento con armas, solo 6 personas llegaron al entrenamiento de paracaidismo. Al principio todos pensaron que sería un simple ejercicio de paracaidismo, pero las siguientes palabras de Merlin les helaron la sangre. Con estas palabras, todos cayeron en un profundo miedo. Nadie sabía si era el desafortunado sin paracaídas. En plena caída libre, Taron se calmó rápidamente, propuso formar parejas, agarrando al compañero más cercano. Así los 6 podrían sobrevivir. Pero a medida que se acercaban al suelo, uno de los candidatos, preso del pánico, abrió prematuramente su paracaídas. El número pasó de par a impar. Sin perder la calma, Taron cambió inmediatamente de estrategia. Hizo que todos formaran un círculo, tomados de la mano, para abrir los paracaídas consecutivamente. Taron entendió que esta prueba evaluaba el trabajo en equipo, la única forma de garantizar que todos sobrevivieran. Quedaban 30 segundos para aterrizar. Los candidatos fueron abriendo sus paracaídas. Finalmente, solo quedaban Taron y una chica llamada Susan. Decidido, abrazó fuertemente a Susan. Al abrirse el paracaídas, ambos aterrizaron sanos y salvos después del susto. Esta prueba eliminó a 3 personas más. Aunque Taron pasó con éxito el desafío, se sentía muy disgustado. ¿Por qué? ¿Él había sido el desafortunado sin paracaídas? ¿Acaso su vida valía menos que la de los demás? Pero Merlin le dijo que guardara su lamentable orgullo, y abrió el paracaídas que llevaba a la espalda. Su mochila también contenía un paracaídas en buen estado. Como recompensa por superar la prueba, los 3 recibieron un perro cada uno. Como compañero, Taron eligió el más pequeño, un carlino. Pronto llegó su siguiente misión de prueba. Esta vez la tarea parecía simple, sin importar el método que usaran los 3. Solo tenían que engañar a la mujer de la foto para que entrara en la habitación. Pero lo que no esperaban era que esta tarea aparentemente fácil tomaría un giro inesperado. Cuando los 3 llegaron al bar, preparándose para abordar a la mujer de la foto, de repente sintieron mareos. Alguien había drogado sus bebidas sin que lo notaran. Cuando Taron despertó, descubrió que estaba atado a las vías del tren. A lo lejos se oía el silbato de un tren acercándose. Un hombre de negro interrogaba a Taron, exigiéndole revelar la identidad de los 3 y su propósito, así como quienes formaban parte de su organización, amenazándole con que los otros 2, por mentir, ya habían sido aplastados por el tren. Con el tren cada vez más cerca, Taron insistió en que no sabía nada, negándose a revelar información. Los reyes merecen que se muera por ellos. Sin embargo, cuando el tren pasó, Hart apareció frente a él, y Taron estaba ileso. Resultó que esta prueba evaluaba la lealtad a la organización. Charlie, por miedo, había revelado toda la información. Al final, solo Taron y Susan pasaron esta prueba. Hart, como mentor de Taron, estaba muy satisfecho con su reciente desempeño, así que lo llevó a una sastrería. Aparentemente vendían trajes a medida de alta gama, pero en realidad, era uno de los arsenales secretos de los Kingman, desde zapatos con navajas envenenadas retráctiles, hasta plumas personalizadas que liberaban toxinas a distancia, y anillos capaces de liberar 50.000 voltios instantáneamente, miles de dispositivos de alta tecnología para elegir. Si Taron pasaba la última prueba, podría, como su padre, convertirse en un excelente agente Kingman. Pronto llegó el día de la prueba, donde conoció a Arthur, el líder de los Kingman. Pero, entre matar a su perro o convertirse en un Kingman, Taron eligió sin dudar lo primero. Debido a esta absurda lealtad, fue expulsado como agente, pero no se arrepintió de su elección. En ese momento su madre regresó a casa, feliz de ver a su hijo de vuelta, pero al ver las nuevas heridas en su rostro, supo que era obra de su padrastro. Taron no pudo contenerse más, y salió en coche a buscar a su padrastro, jefe de una banda. Estaba a punto de bajar para darle una lección, cuando de repente las ventanillas se cerraron automáticamente, y el coche comenzó a conducirse solo, fuera de control. Hiciera lo que hiciera, no funcionaba. Pronto el coche lo llevó a un barrio desconocido, donde Hart le esperaba tranquilamente con una tablet. Después de hablar, Hart abrió una puerta, donde había un perro disecado. Resultó que años atrás se había enfrentado a la misma elección, y él eligió disparar. Taron no podía creer que los supuestamente justos Kingman pudieran hacer algo tan cruel, pero las siguientes palabras de Hart lo dejaron atónito. En realidad, el arma de la prueba final no tenía balas. Disparar o no, solo probaba su capacidad para ejecutar órdenes de la organización. La chica ahogada en la primera prueba también fingió su muerte. Todas eran pruebas necesarias del cuerpo y la mente hasta el límite. Antes de que Taron pudiera asimilar toda esta información, Merlin envió un mensaje urgente. Habían encontrado al asesino del agente Lancelot. Fue debido al sacrificio de Lancelot que decidieron reclutar nuevos miembros potenciales para completar los 12 asientos de la mesa redonda. Hart le dijo a Taron que esperara allí, mientras él iba a ocuparse del asunto, y volvería pronto, pero Taron no sabía que esta despedida sería la última. Siguiendo la información, Hart llegó a una iglesia, pero solo encontró a un grupo de fanáticos religiosos. Cuando estaba a punto de levantarse y terminar su investigación, una ferviente feligresa le insistió que se quedara a escuchar el sermón. El director negro, que vigilaba entre bastidores, inmediatamente activó un misterioso botón, y entonces, una onda ultrasónica que afectaba a las frecuencias cerebrales
cerebrales. Se emitió desde los teléfonos móviles de todos los feligreses. La mujer seguía insistiendo en que Hart se quedara, pero él, con total calma, sacó una pistola, y sin dudar acabó con la parlanchina feligresa. Este disparo fue como una señal, y la gente en la iglesia comenzó inmediatamente a matarse entre sí indiscriminadamente. Los creyentes, fuera de sí, atacaron a Hart con lo que tenían a mano, pero fueron eliminados uno a uno por él y su verdad. No desperdició ni una bala. Cada disparo significaba una vida menos. Cuando se quedó sin balas, siguió combatiendo cuerpo a cuerpo mientras Merlin intentaba contactarlo. Los intentos de despertar la conciencia de Hart fueron inútiles. Habiendo perdido la razón, se convirtió en una máquina de matar sin emociones. Todos en la iglesia se convirtieron en sus presas. Después de unos minutos, solo quedaba Hart con vida en la iglesia. Recuperando entonces la conciencia, salió aturdido de la iglesia, pero el director ya le esperaba fuera. What did you do to me? I had no control. El director, con arrogancia, reveló la verdad. Resultó que siendo multimillonario, tenía ideas extremadamente retorcidas. Creía que los humanos eran un virus en la Tierra, y que el mundo necesitaba una gran limpieza. Por eso había creado y distribuido tarjetas telefónicas gratuitas, cuya señal especial hacía que la gente perdiera la razón, y se mataran entre sí. Solo aquellos con un chip especial implantado en el cuello podían bloquear la interferencia de esta señal. El anterior Lancelot descubrió su plan, y fue silenciado por el director. Tras decir esto, levantó su pistola. El sacrificio de Hart no solo sumió a Merlin y Arthur en un largo silencio, sino que devastó a Taron, como mentor que lo sacó del fango. Juró vengarlo. Luego condujo hasta la base de la organización, suplicando a Arthur que le permitiera ocupar el puesto de Hart, para vengarlo. Pero en ese momento, descubrió la cicatriz de un implante en el cuello de Arthur. Taron no entendió todo, pero mantuvo la compostura, bebiendo de un trago el brandy que Arthur le ofreció. Viendo esto, Arthur dejó de fingir, y sacó una pluma personalizada que podía liberar veneno a distancia, revelando que se había unido al plan del director hacía tiempo. Él había filtrado la información sobre Hart, e invitó a Taron a unirse al nuevo mundo, pero Taron rechazó sin dudar, viendo que no entendía razones. Arthur presionó el botón del veneno, pero sorprendentemente, Taron seguía ileso, mientras el propio Arthur sentía un agudo dolor en el corazón. Resultó que mientras Arthur hablaba, Taron había intercambiado las copas de veneno. Muere, pequeño cabrón. Después, Taron descubrió en el teléfono de Arthur que en 6 horas, el director usaría satélites para enviar la señal de interferencia a todo el mundo, mientras él y un grupo de personas con chips implantados se refugiarían en una base remota en las montañas nevadas, esperando la llegada del nuevo mundo. Taron reveló la traición de Arthur a Merlin y a Susan, recién convertida en agente Kingman. El tiempo apremiaba, y la misión de salvar al mundo recaía ahora sobre ellos tres. Se dividieron en 2 grupos. Susan tenía la misión de volar en globo hasta el borde de la atmósfera, para destruir el satélite de transmisión del director con un misil, lo que interrumpiría temporalmente su sistema satelital, mientras Taron y Merlin se infiltrarían en la base de montaña, intentando hackear el sistema satelital del director. Merlin entonces entregó un traje a Taron, hecho a medida por Hart para él. Se puso los zapatos negros, el reloj de precisión, el característico anillo, y las elegantes gafas británicas. En ese momento se convirtió en un verdadero Kingman, y afrontó su primera misión real, usando la identidad de Arthur. El avión aterrizó pronto en la base de montaña, y Taron se infiltró en la sala de recepción, haciéndose pasar por Arthur. Rápidamente, encontró a un invitado que usaba la red interna, y lo dejó inconsciente con un tranquilizante. Pero justo cuando Taron había conseguido hackear el sistema del director, un cuchillo se apoyó repentinamente en su cuello. Era Charlie, el candidato que había participado con él en las pruebas. Con su identidad descubierta, el director, dándose cuenta de que algo iba mal, adelantó inmediatamente el plan de limpieza. A 2 minutos después, Merlin, que vigilaba desde el avión, instó a Susan a destruir el satélite. Susan ya había alcanzado el borde de la atmósfera, debido a los cambios bruscos de aire y temperatura. Uno de sus globos explotó instantáneamente. Afortunadamente, se estabilizó y volvió a apuntar, lanzando finalmente un misil con éxito, que destruyó un satélite, frustrando temporalmente los planes del director. Mientras tanto, Taron usó su anillo eléctrico para liberarse del control de Charlie. Bajo la guía remota de Merlin, buscó una salida en la base que parecía un laberinto. No solo tenía que lidiar con los perseguidores, sino también con diversos ataques con armas, pero gracias a su habilidad, y con la ayuda del traje antibalas, pronto eliminó fácilmente a todos sus perseguidores. Mientras tanto, Merlin, a punto de ir a ayudarle, descubrió repentinamente que el sistema satelital del director tenía un modo de seguridad biométrico, imposible de hackear remotamente. La única forma era impedir que el director pusiera la mano en el panel de control. Taron, que acababa de regresar al avión, sin tiempo siquiera para recuperar el aliento, recibió esta terrible noticia. Así que, tras actualizar su equipo, salió de nuevo corriendo del avión, directo hacia la ubicación del director. En el camino, gracias a las funciones antibalas y de disparo de su paraguas negro, dejó a los soldados completamente indefensos. Pero su ventaja no duró mucho. Un soldado con un rifle de francotirador atravesó su paraguas. En un momento crítico, Taron sacó un encendedor con forma de granada del bolsillo y lo lanzó hacia la multitud.
pero a medida que se agotaba su potencia de fuego, finalmente se vio acorralado. Mientras tanto, Merlín estaba a punto de ser atacado por un misil. En este momento de vida o muerte, Taron recordó que los seguidores del director tenían chips autodestructivos implantados en el cuello. Si no podían hackear el sistema satelital del director, podrían hackear el sistema de autodestrucción de los chips. El director detectó inmediatamente que el sistema de chips estaba siendo hackeado, pero antes de que pudiera reaccionar, Merlín ya había activado el programa de autodestrucción. Los soldados sintieron repentinamente molestias en el cuello, y al segundo siguiente, sus cabezas explotaron como fuegos artificiales una tras otra. Nadie con el chip implantado se salvó, ni los jefes de estado en reunión, ni los poderosos en la sala de recepción. Todos se convirtieron en brillantes fuegos artificiales. Esto enfureció al director, que usó otro satélite de reserva para reactivar el sistema, con la señal de las tarjetas telefónicas liberada. La gente de todo el mundo comenzó a matarse indiscriminadamente. El orden social humano empezó a colapsar, mientras Taron se dirigía a matar al director. Una mujer encerrada en una habitación secreta lo llamó. Era una princesa cautiva. La princesa le dijo que si lograba salvar el mundo, le daría acceso a su puerta trasera. Al oír esto, Taron se llenó de energía renovada. Recogió un rifle y comenzó a actuar. Pronto llegó a la sala de recepción, donde Camille, la mano derecha del director, rompió el cristal y lo atacó directamente. Sus afiladas cuchillas en las piernas cortaron instantáneamente el rifle de Taron y entraron en combate cuerpo a cuerpo frente a las letales cuchillas de Camille. Taron esquivaba ágilmente, agarrando un tubo de metal para defenderse, pero en apenas unos intercambios, el tubo quedó cortado en un trozo corto. Tirando el tubo de metal, se lanzó directamente hacia Camille. Ambos lucharon en el aire, mientras Taron esquivaba ágilmente las cuchillas y encontraba el momento para activar la hoja venenosa de su zapato. Al levantarse, Taron tomó su corbata cortada, con una encantadora sonrisa en su rostro, mientras el brazo de Camille, herido por la hoja envenenada, se envenenaba rápidamente, muriendo en poco tiempo. Taron recogió su cuchilla pierna y la lanzó hacia el director en el palco, que quedó atravesado por ella, muriendo al instante. Tras salvar el mundo, Taron caminó lentamente hacia la mesa, tomando una botella de vino y 2 copas. Merlín, desde el avión, dijo que no bebía vino tinto. Sin embargo, Taron corrió hasta la habitación secreta de la princesa. Did you save the world? Sí. Cuando la puerta se abrió, Merlín, confundido, miró a la cámara, y al momento siguiente... Dios mío, al final de la película, Taron, vestido con su traje, regresó al bar, imitando los movimientos de Harry, preparándose para darle una buena lección a su padrastro y sus secuaces.